Bueno, vamos a dar entonces inicio a este coloquio y le doy la palabra al vicerrector de la Universidad San Sebastián, sede de Concepción, Francisco Flores. Vicerrector, ¿está ahí? ¿Me escucha? Ahí sí. Ahí sí. Claudio, ¿qué tal? Alberto, Hola, James, hola Emilio, ¿cómo estás? ¿cómo están? Estefan, ¿qué tal? Oye, me están diciendo que aparentemente tenemos un problema de conexión con el vicerrector, entonces propongo lo siguiente, que para no hacer más esperar a las personas que ya están conectadas y para todos nuestros invitados, partamos este coloquio con la presentación que nos va a hacer Stefan Frank. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, vicerrector. Entonces, dejo de rellenar y le doy la palabra a usted. No, muchas gracias, Claudio. Nos encontramos nuevamente. Un placer, como siempre, poder tener contacto contigo y con todas las instancias que esto van significando. Ser parte de un coloquio y de un proyecto nacional y tener asiento en Concepción, donde además lo pueda participar nuestra Escuela de Arquitectura, que tiene gran impacto en temas territoriales y en estar en la contingencia, para nosotros es de verdad que un tremendo honor. Así es que nada, dado que tuve algunos temas técnicos, que es lo que nos provee oportunidades, como estar súper cerca, también tiene otros ripios que estas conexiones, las cuales vamos a ir con el tiempo haciendo mucho más familiar. Un gran abrazo y espero que nos puedan seguir considerando como una sede pivote para otros coloquios y otras conversaciones que pudiésemos tener para seguir aportando valor, permeando el tejido social y siendo partícipes protagónicos de propuestas a las problemáticas que nos inviten. Así que muchas gracias y quedamos atentos. Bueno, muchas gracias, rector. Nos damos todos por bienvenidos, por el dueño de casa en este caso, que es el vicerrector de la sede de Concepción, para que vean que esta es una universidad de verdad descentralizada y con gran vocación regional. Oye, y yo quiero simplemente presentar este coloquio. Como ustedes saben, este es parte de un ciclo de 6 coloquios que vamos a tener sobre políticas públicas, impulsado por el rector de la universidad, don Carlos Williamson, y también el Centro de Políticas Públicas de la universidad. La idea es que la universidad contribuya al debate de políticas públicas del país desde el trabajo académico que realizan sus docentes y investigadores. En el día de hoy es un coloquio que tiene dimensión nacional, pero que tiene una vocación regional. El profesor Stefan Frank Demidel va a hacer la presentación del estudio, que es la propuesta de lineamientos de política pública para la protección del patrimonio arquitectónico y urbano, recomendaciones interdisciplinarias para el caso de Concepción. Y después vamos a tener a 3 destacados comentaristas, a Emilio de la Cerda, que se acaba de incorporar. Hola Emilio, gracias por estar acá, subsecretario del Patrimonio. A James Argo, que es el Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío. El intendente, que estaba comprometido, tuvo que excusarse a última hora por otros compromisos. Y Alberto Larraín, destacado psiquiatra, pero también activista y promotor y emprendedor cultural, fundador y director ejecutivo de la Fundación Procultura. Hola Alberto, hola James. Así que sin más introducción, ya tenemos harta gente que nos está viendo, ustedes van a poder hacer preguntas por el chat, pero lo importante es que ahora el profesor Frank Demidel nos haga la presentación del estudio para poder tener los comentarios. La idea es que cada uno pueda tener cerca de 10 minutos, el presentador, por supuesto, tiene más libertades, pero ojalá no nos extendamos demasiado para tener espacio para el diálogo. Y después, en el caso de los comentaristas, yo les voy a hacer una advertencia cuando les queden 3 minutos y después cuando ya se termine el tiempo. Así que sin más, bienvenidos a todos. Gracias por este coloquio. Profesor, la pantalla es suya. Muchísimas gracias, Claudio. Muy buenas tardes a todos. En primera instancia, saludar a las autoridades ya nombradas, saludar a los invitados, al moderador, por supuesto, y en nombre del equipo, agradecer a la Universidad San Sebastián
y más particularmente al Instituto de Política Pública de la Universidad por la oportunidad, por la invitación. Pero pasemos directamente a la presentación del proyecto, ya que tenemos 10 minutos. Voy a repetir el título. Propuesta de lineamientos de políticas públicas para la protección del patrimonio arquitectónico y urbano. Recomendaciones interdisciplinarias para el caso de Concepción. Lo primero que voy a mostrar es, ahí estoy viendo, aquí, es el equipo, y no solamente a modo de reconocimiento, sino también para demostrar de qué forma se aplicó esa visión, esa idea de un trabajo multidisciplinario que partió desde el equipo mismo, donde, como se ha mencionado, tenemos integrantes de la Escuela de Arquitectura, que son los docentes Verónica Esparza y Juan Carlos Santa Cruz, que han hecho un trabajo increíble para este proyecto que duró 8 meses. Y acompañado por Luciano Parra, Jorge Silve como ayudantes y Luciano Fica. Y ya pueden ver ahí que no solamente son solo arquitectos, incorporamos a profesionales académicos de la sociología y de la administración pública. Como también nos apoyó bastante Luis Felipe Slir, que es director de la Escuela de Ingeniería Comercial, Rodi Toro, que es director de la Escuela de Ingeniería Civil, y por supuesto Alina Muñoz de Ingeniería Comercial, de la misma casa de estudio. Entonces, obviamente definimos un objetivo general, pero me voy a quedar con los objetivos específicos para ganar 30 segundos. Y el primero era actualizar el catastro del patrimonio arquitectónico y urbano de Concepción. Pero ese tema muy técnico no lo vamos a ver hoy, nos vamos a enfocar en la política pública y por lo tanto hablar del segundo y tercer punto. El segundo punto era identificar nodos críticos que obstaculizan la valoración del patrimonio. Y como tercer punto, finalmente, proponer recomendaciones sectoriales, multiescalares, líneas de intervención frente al tema del patrimonio arquitectónico y urbano. Por lo tanto, en paralelo, mientras que se estaba realizando la actualización del catastro, iniciamos un proceso, un primer proceso de levantamiento del conocimiento o del Estado frente al patrimonio arquitectónico y urbano. Y con esa lista pueden ver una serie de instituciones públicas, privadas, gremiales, y también partiendo por el mismo Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y terminando con conversaciones con representantes de la sociedad civil, que es un actor fundamental en el tema del patrimonio arquitectónico y urbano. Por lo tanto, ahí, en esa lista, y faltan instituciones, se pueden apreciar dos cosas. Uno, que ya fue un trabajo multidisciplinario, pero también multiescalar, porque hablamos con actores locales, como también comunales, regionales, como también a nivel nacional. Ahora, se pueden imaginar la cantidad de información que pudimos recibir, considerando las diferentes visiones según cada gremio o disciplina, las diferentes necesidades, las diferentes exigencias, las diferentes herramientas, y después empezó el trabajo de diagnóstico, pero también de ordenar un poco esa cantidad de información. Y como lo pueden ver ahí en ese diagrama, estamos lejos de tener algo simple, ordenado y centralizado, con el patrimonio arquitectónico y urbano y una institución que lo hace todo. No. Es una suma de actores de diferentes líneas, de diferentes disciplinas, muy dispersos, multidisciplinar, y podríamos decir además que lo que une también esos diferentes actores son las leyes, las normas o las normativas, los reglamentos, los decretos y todos los programas que se están ejecutando u otros medios de financiamiento. Ya entendiendo un poco esa estructura bastante compleja, empezamos a definir ciertos nodos críticos. Muchas veces era la confirmación de nodos que ya se conocían, como por ejemplo la falta de tutela, donde vemos que en Chile hay un problema grave por la falta de tutela del patrimonio arquitectónico y urbano. Como tutela se entiende una declaratoria o una protección legal,
muchas obras no tienen esa protección. Hay un desconocimiento en general del patrimonio arquitectónico y urbano, como también del patrimonio cultural, como consecuencia una falta de reconocimiento, como consecuencia un progresivo deterioro y finalmente puede ser la pérdida del patrimonio que tenemos. A nivel académico también, porque una cosa es desarrollar leyes, desarrollar normativas, pero deben haber profesionales en el país que puedan responder a esa nueva necesidad, que tiene que ver con el diseño de proyectos de restauración, que tiene que ver con la construcción, que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la promoción. Y ahí también estamos al debe. Los instrumentos legales existentes generalmente son inadecuados. Ahora, eso se sabe, y estamos hablando ahí de la Ley de Monumentos Nacionales, y el Ministerio de Cultura está haciendo una tremenda pega para actualizar, modificar esa ley a través de la Ley de Patrimonio. Hay un problema también en relación con la duplicidad de las declaratorias, porque en Chile tenemos dos niveles, un nivel nacional, como por ejemplo un monumento histórico, pero también un nivel comunal, que sería un inmueble de conservación histórica. Y eso también puede generar graves problemas. A nivel de evaluación, tiene que ver con la ausencia de criterios, procedimientos, protocolos claramente definidos, lo que hace que la evaluación de solicitudes finalmente queda o depende del criterio personal del o los funcionarios. Y eso es un aspecto que hay obviamente que evitar. En general también podemos apreciar una falta de conocimiento técnico en algunas instituciones públicas, porque, por ejemplo, a nivel municipal, no todas las municipalidades del país tienen los medios y los profesionales, ¿ya? Como es el caso de Concepción o de Santiago. Y en general hay un grave problema relacionado con la ausencia de una cultura del patrimonio. Algunos ejemplos de esos nudos. Ahora bien, empezamos a presentar propuestas que tienen que ver con el marco institucional que actualmente está en el limbo por todo el aspecto de la Constitución, a nivel normativo o legal, pero ciertamente, como dije, Cultura está trabajando fuertemente en la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, a nivel operativo, pero lo que nos interesa hoy día es la propuesta de herramientas técnicas específicas. Y ahí hubo, digamos, dos procesos. El primero, nos cuenta que existen registros relacionados con los inmuebles o el patrimonio arquitectónico y urbano, pero no uno, sino varios. Entonces nos dimos cuenta que existe el registro del Consejo de Monumentos Nacionales, Cultura estaba desarrollando en ese momento un registro, está el registro del Ministerio de Obra Pública, está el registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene que ver con los inmuebles de conservación histórica. Por lo tanto, la primera intención que tuvimos fue crear y desarrollar una metodología y un registro único de catalogación de inmuebles de valor patrimonial. Por lo tanto, no solamente de inmuebles declarados o tutelados, sino también de los inmuebles que tienen un valor patrimonial. Pero después pasamos a una segunda etapa del proyecto, regresamos, podríamos decir, a Concepción, porque esa primera propuesta ya es a nivel nacional, y nos dimos cuenta de un problema muy específico, muy particular, entre muchos, que tiene que ver con los proyectos de salvaguardia del patrimonio a través del programa de la puesta en valor del patrimonio de la SUBDERE y del MOP. Se presentan proyectos en una primera etapa de diseño de la salvaguardia. Por ejemplo, la protección, la restauración de una obra patrimonial. Este proyecto es presentado, es seleccionado, es financiado y se realiza el diseño. Y de ahí pasa a una segunda etapa, para explicarlo bien, que tiene que ver con la solicitud de fondo para la ejecución o la construcción del proyecto. Y ahí se forma un embudo porque hay muchos proyectos que están en la espera y la instancia técnica que tiene que revisar, evaluar, corregir esos proyectos, que es la Dirección de Arquitectura del MOP, no tiene una herramienta que permite un trabajo eficiente, que permite un trabajo rápido, podríamos decir objetivo, y además una evaluación que permite a su vez definir las prioridades
o la priorización de los proyectos y saber cuáles son los primeros proyectos que deberíamos presentar al Consejo Regional para solicitar el financiamiento. Por lo tanto, ya estamos, ciertamente el proyecto conoció ciertos problemas durante los meses de octubre y noviembre, ya lo sabemos, y logramos definir los criterios que habría que considerar dentro de esta matriz de multicriterio para la evaluación y la priorización de proyectos, que tiene que ver con la representatividad, que tiene que ver con la vulnerabilidad de la obra, que tiene que ver con la gestión y el modelo de negocio o de gestión que se está desarrollando, que en sí es un tema muy complejo, la actualización del proyecto, la coherencia del proyecto, la coordinación con inversiones intersectoriales, la correlación, el aporte del proyecto a la calidad de vida de las personas, la fragilidad social del entorno donde está ubicado el proyecto, el territorio o el impacto sobre el territorio y sobre la dinámica económica. Ahora bien, era un proyecto de 8 meses, por lo tanto, llegamos a ese proceso trabajando con la Mesa de Patrimonio del Biobío y para seguir avanzando, de cierta forma, los potenciales estratégicos de ese proyecto que terminamos es, uno, finalmente terminar esa matriz de multicriterio, como también desarrollar esa metodología y protocolo del registro único de catalogación de patrimonio. Aprovechar el convenio que se firmó entre la Universidad San Sebastián y el Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obra Pública, fruto de este proyecto, trabajar en los procedimientos y los criterios de evaluación que nombré hace un momento, también desarrollar un sistema de apoyo técnico a instituciones públicas y aportar a un elemento esencial que es la educación patrimonial, que finalmente tendrá un impacto sobre la creación de esa cultura del patrimonio. Y eso, por supuesto, nos lleva a la intención de crear un instituto o un observatorio del patrimonio, desarrollar esas herramientas aquí en Concepción, en la región, perfeccionarla para finalmente presentarlas a nivel nacional. Eso es, muchísimas gracias. Bueno, excelente, Frank, tanto por el tiempo, pero sobre todo por el contenido. Como ustedes han podido ver, quiero decirles que ya tenemos más de casi 250 personas conectadas, tanto en este chat como también vía YouTube. Y como nos damos cuenta, esta es una reflexión, un trabajo de investigación que no solamente se focaliza en la experiencia de Concepción, sino que hace un diagnóstico en general de las dificultades que tiene la protección del patrimonio en el país, a través de todo este listado y identificación de nodos críticos. Después hace un par de propuestas que además se aplican en el caso Concepción, así que yo creo que de verdad es un excelente material para tener este coloquio, así que agradezco al profesor y también a todo el equipo que lo acompañó en la elaboración de este trabajo, y qué mejor que entrar inmediatamente en el debate. Como yo les decía, cada uno de los participantes va a tener 10 minutos, yo les voy a avisar cuando les queden 3, y vamos a partir con el subsecretario del Patrimonio, don Emilio de la Cerda, que tiene ahora sus 10 minutos. Si podemos bajar la presentación, ahí, claro. Muchas gracias. ¿No se escucha? Tienes que poner Ahí sí, me pasa esta cosa. Ahora sí, de nuevo, gracias Claudio, muchas gracias. Saludo también a James, a Alberto y a Stefan, encantado de la invitación y de poder debatir estas materias tan relevantes y tan contingentes además. Quiero hablar un poco en relación a la Ley de Patrimonio Cultural y lo voy a empalmar con la presentación que hizo Stefan en varias de las materias que fueron señaladas en el estudio. Y como es corto, voy a ser lo más sintético posible. La Ley de Patrimonio Cultural que está hoy día en el Congreso y para la cual se va a presentar una indicación sustitutiva que recoge gran parte del debate que hemos tenido este año a nivel nacional en la materia, viene de un compromiso del programa de gobierno, viene a actualizar la Ley de Monumentos Nacionales del año 1970, pero que a la vez está basada en una legislación, en un decreto del año 25, o sea, viene a reemplazar, viene a modernizar la estructura institucional que ya tiene casi 100 años. Ahí Stefan me dejó avanzado el camino en decir lo precario y lo pendiente que está la materia del patrimonio en Chile.
y además viene a recoger diagnósticos que como sociedad hemos construido a lo largo de distintos gobiernos durante muchas décadas en relación a la fragilidad del patrimonio cultural. Específicamente, la ley lo que viene a abordar como problemática son 3 materias. Obviamente tiene más derivaciones, pero son 3 grandes. Una es la orgánica institucional. O sea, nosotros desde el año 1925 tenemos un Consejo de Monumentos Nacionales que decide todo desde Santiago, todo lo de patrimonio, o sea, cualquier intervención en zona típica, cualquier declaratoria, por mínima que sea, pasa por Santiago y no por las regiones. De hecho, recién el año pasado, primera vez que tenemos funcionarios del Consejo de Monumentos en todas las regiones de Chile, después de 95 años. Es una cuestión bien impresionante, pero así es, ¿no? Y la verdad es que regionalizar, entregar el poder de decisión a las regiones, con una estructura orgánica coherente, secretarías técnicas locales, un músculo técnico del Estado operando en las regiones, y además consejos regionales resolutivos, además, aparte de un consejo nacional que va a tener ahora visiones más estratégicas, es un foco importante a nivel orgánico institucional, junto a la revisión de los miembros de ese consejo. Esa siempre es una discusión, digamos, árida o compleja, porque muchas entidades quieren participar de la toma de decisión, y eso es justo, está bien, pero la pregunta en democracia que vale la pena plantearse hoy día es ¿qué composición distinta al año 25 y distinta al año 70 deberíamos tener hoy para decidir acerca del patrimonio cultural? Siendo que el patrimonio ha evolucionado en sus componentes territoriales, paisajísticas, inmateriales, etc. Entonces esa es una dimensión, la institucional. La segunda dimensión tiene que ver con las lógicas conceptuales. Nosotros heredamos desde el año 25 una visión monumental del patrimonio, muy materialista, muy basada en lo material, en el objeto, en la lógica del monumento histórico, arqueológico o público, sumado a las zonas típicas y santuarios de la naturaleza, que son las 5 categorías que Chile tiene, pero no tenemos protegida la visión patrimonial probablemente tal, incluyendo el patrimonio inmaterial, incluyendo los sitios de memoria, los paisajes culturales, entre otras materias. Y lo que se busca ahí es generar ese nuevo marco, que no viene a ser otra cosa que poner al día a Chile con las convenciones internacionales que hemos venido ratificando en las últimas décadas, las más importantes, las 3 de UNESCO de tráfico ilícito de bienes culturales, patrimonio inmaterial y patrimonio mundial, cultural y natural. Todo ese marco conceptual entra en la legislación, y no solamente una discusión académica, esta es muy práctica, porque otorga herramientas para proteger tipos de bienes que hoy día no están protegidos, y otorga también mecanismos de manejo que sean actualizados. Y el tercer eje que la ley contempla, y ahí, bueno, de diferentes maneras, muchos de nosotros, tanto James como Seremi le toca verlo, Claudio fue intendente, mucho que le tocó ver estas cuestiones a nivel urbano, Procultura trabajando en patrimonio, con comunidades, y también la propia desempeño académico, es todo el foco de la gestión del patrimonio. Nuestra ley hoy día es profundamente, hace una protección que es nominal, que es muy legalista, pero no toma el ciclo completo de la protección patrimonial, que está basado tanto en los registros, en la investigación, pega académica muy fuerte, en la relación con los instrumentos de planificación territorial, en la educación, hay muchas preguntas del chat aquí que hacen referencia a la educación patrimonial, entre muchas otras, el ciclo completo de protección, y también el dinamismo del patrimonio. Y eso se aborda en la ley bajo varios mecanismos. Uno tiene que ver con los esquemas financieros de financiamiento y otros con la gestión propiamente tal. En lo financiero, y lo voy a decir bien rápido, y por supuesto abierto a las preguntas que puedan surgir después, se contemplan 4 mecanismos. El primero es exención del pago del impuesto territorial a ciertos tipos de bienes patrimoniales, que se amplían hoy día digamos, a los que tienen fines comerciales también, para poder meterlo a la lógica de desarrollo urbano. Impuesto a la renta, beneficio de impuesto a la renta que redunda en beneficio a la comunidad, o sea, intervenciones en patrimonio, tanto para empresas como para personas naturales, con topes máximos que son del orden de los 15 millones al año, más o menos, 320 UTM, y eso es muchos recursos puestos en patrimonio en el que se contempla, pero que no sea a saco perdido, sino que sea a restauraciones y mantención de propiedades valiosas en las áreas patrimoniales. Eso aplica no solamente para la ley de monumento actual, o la ley de patrimonio que reemplaza, sino que también para la ley general de urbanismo y construcción, a los famosos inmuebles de conservación y zonas de conservación que Stefan hizo referencia hace un momento. Luego, el Fondo de Patrimonio Cultural que administra el Ministerio de Cultura, que es un fondo concursable, que el 60% está destinado al título regional, se amplía mediante una modificación a la ley de donaciones culturales para que se pueda donar al fondo y por lo tanto ampliar el fondo y concursar esa donación. Es una iniciativa interesante porque enriquece la ley de donaciones no solo en un trato 1 a 1 de un particular con un donante, sino que lo amplía a un bolso, una especie de fondo, digamos, común, que nos parece que es un
paso interesante. Y la cuarta medida de financiamiento es subsidio al patrimonio cultural. Chile ha tenido una tradición fuerte de subsidio a la vivienda, pero no al patrimonio, y eso significa que el subsidio va en general al RUT del beneficiario, pues ahora va a ir al rol de la propiedad, y eso nos permite entrar en áreas patrimoniales como Valparaíso, como, digamos, muchas zonas que no tienen hoy día instrumentos de esta naturaleza, y tener una herramienta buena de funcionamiento para escenarios de terremoto, por ejemplo, donde no tenemos hoy día muy buenas herramientas para operar. Eso es lo financiero o económico, digamos, pero también se cruza con herramientas de gestión. Esta ley trae algo que creemos que es muy potente, y es que obliga a armonizar los instrumentos de planificación territorial, sean estos planes reguladores comunales como intercomunales, con las protecciones patrimoniales. ¿Por qué? Porque hoy día una protección patrimonial puede decir A y el plan regular puede decir Z, y por lo tanto los esquemas de plusvalía urbana pueden estar tan desarraigados que eso ha estimulado deterioro y abandono de las propiedades, digamos, del patrimonio arquitectónico urbano, como se trata en este coloquio. Por lo tanto, la armonización de instrumentos permite entender el patrimonio dentro de la lógica de desarrollo integral, que es tal cual lo ha recomendado la política de desarrollo urbano, el Hábitat 3 de la ONU, etcétera, pero meterlo en instrumentos de planificación territorial. Eso nos parece fundamental y es un paso bien importante del proyecto, pero además se suman los planes de gestión. Estamos bien con los términos. Planes de gestión y planes de salvaguardia que van a poder incorporar lógicas de gestión con objetivos, con estrategias, con financiamiento en ciertos ciclos determinados para cada uno de los bienes en cuestión. Y luego se contempla además, junto a temas de amplificación de penas por daño a monumento nacional, se actualiza. Hoy día estamos muy desactualizados en las penas. También en los sistemas de fiscalización y supervigilancia se le otorgan facultades a los municipios para poder supervigilar patrimonio cultural, con el estímulo de que el 50% de la multa vaya a arcas municipales, que eso también va a permitir ocupar el mismo músculo municipal en fiscalización. Y en línea con lo que mencionaba Estefan de la investigación, del estudio, se contempla contar con un inventario unificado del patrimonio cultural en Chile, que puede sonar muy obvio, pero la verdad es que hoy día Chile no tiene un inventario de patrimonio, no sabemos lo que hay, es una cuestión increíble y tiene implicancias, de nuevo, no solo académicas, muy lógicas, o sea, muy prácticas. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Aduana o la PDI no saben si un bien patrimonial que están pasando por la frontera es o no patrimonial porque no hay inventario. Cosas de ese tipo. Entonces, para cumplir con la Convención de UNESCO Tráfico Ilícito, y aparte poder hacer gestión del patrimonio, integrar las categorías que muy bien dijo Stefan, los registros que tiene el MOP, el MINCU, lo que tiene cultura, y dentro de cultura lo que tiene patrimonio inmaterial, pueblo originario, etcétera, se integra en un solo inventario de acceso público. Eso en 10 minutos y abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias, secretario. Inclusive algunos segundos bajo el tiempo, así que se agradece. Bueno, interesante que el secretario nos ha planteado la visión general de esta nueva ley de patrimonio o protección del patrimonio cultural en Chile, tanto en su dimensión orgánica, la nueva institucionalidad bastante más descentralizada, con nuevos miembros, con nuevas atribuciones, las categorías y las herramientas concretas que se establecen en esta nueva legislación para efecto de poder proteger los distintos tipos de patrimonio en 5 categorías definidas para todo el país. Y por último, un capítulo re importante que es el tema de la gestión del patrimonio. Todos los mecanismos concretos de financiamiento, los modelos de gestión también financiera, y por último también algo tan importante como la fiscalización y el rol de los municipios en aquello, también lo puedo decir como exalcalde, que es súper importante, muchas veces no están las herramientas ni menos los incentivos, y por último este inventario unificado que conecta directamente con la presentación del trabajo de Stefan, en la cual probablemente en esta ley no quedan definidos los criterios, pero lo que ha establecido Stefan en su estudio y su equipo es que para las entidades, como por ejemplo un gobierno regional, o un municipio, o un privado, que tiene que financiar restauración, protección, tiene que haber algún tipo de criterio, ojalá lo más comprensivo y holístico posible, para priorizar y ver qué se financia y qué no. Así que muchas gracias, secretario, y ahora le doy la palabra al Ceremi de Vivienda de la región del Biobío, don James Argo Chávez. 10 minutos. Está sin micrófono. No te estamos escuchando. De repente mejor sin los audífonos, no sé. Ojalá con cámara, pero... Lo perdimos. Lo perdimos completamente. A ver.
James, habla. ¿Aló? ¿Te escuchas? Ahora no nos escucha él. James, ¿estás ahí o no? Mira, hagamos lo siguiente, James. Como no te estamos escuchando, veamos cómo se puede mejorar y le damos la palabra, mientras tanto, a Alberto Larraín, si te parece, para que podamos resolver tu tema técnico. Le voy a pedir al equipo nuestro de la universidad que se contacte contigo, y mientras tanto le damos la palabra a Alberto Larraín, fundador y director ejecutivo de la Fundación Procultura, que tiene una vasta experiencia precisamente en proteger, en restaurar y en gestionar también patrimonio cultural en distintos lugares de Chile. Adelante, Alberto. Bueno, ¿se escucha bien o no? Ahora sí, para no caer en la misma situación de James. Muchas gracias por la invitación, muy contento de haber leído el informe, primero que nada, compartir espacio con el subsecretario y con James, que nos toca trabajar frecuentemente juntos, y frecuentemente juntos por la región del Biobío. ¿Aló? Yo creo que el subsecretario manifestó bastante bien todos los temas bien técnicos, y a mí me gustaría poner el énfasis en dos cosas. La primera es que Biobío es una de las regiones que tiene menos patrimonio protegido per cápita de Chile, ¿ya? Y esto es algo que nosotros hemos conversado bastante, y dice relación con dos cosas. Lo primero, que parte importante del patrimonio histórico o de cierto tipo se perdió con los terremotos, principalmente con el terremoto de Chillán, y que parte del patrimonio que hoy día tenemos es algo que no necesariamente la comunidad o las personas reconocen como patrimonio, ¿ya? Cuando uno habla de patrimonio en general, las comunidades se imaginan edificios más bien neoclásicos o un montón de condiciones que no necesariamente dicen relación con lo que el patrimonio es. Nosotros en la Fundación ocupamos harto una frase de que patrimonio tiene que ver con lo que se ama, con lo que las comunidades reconocen como una condición afectiva y vinculante respecto a su propia identidad. Eso es lo primero. Lo segundo, para hacer honor a mi profesión, es que efectivamente el patrimonio tiene un rol social que es muy importante y que va mucho más allá de la arquitectura, ¿ya? Y tiene que ver con que es de los pocos espacios que se plantea siempre desde el nosotros, ¿ya? A diferencia de un montón de otros espacios que se pueden construir desde lo individual, el patrimonio siempre es colectivo. Y eso claramente nos ayuda a aumentar la cohesión social, nos ayuda en el fondo a sentirnos parte de algo, y es interesante ver la forma en que construyeron el informe. Primero que nada, porque yo creo que es un muy buen esfuerzo en función de una brecha y una herida muy sentida en la comunidad de Concepción. Como les decía, la ciudad de Concepción es una de las ciudades con menos patrimonio protegido per cápita, pero el informe parte efectivamente reconociendo cuáles son los inmuebles, este catálogo que bien decía el subsecretario, muchas veces uno llega a cierto territorio y no tenemos identificado cuáles son los bienes que debiéramos proteger, o cuáles son, en el fondo, las distintas condiciones que debieran tener cierto resguardo. También aprovechando un poco las polémicas que hay sobre la mesa hoy día en la misma ciudad, respecto a qué hacer o no hacer con ciertos edificios. Nosotros alguna vez conversamos con el subsecretario que Concepción podía ser un buen ejemplo, por ejemplo, para poder hacer alguna declaratoria seriada. Un ejemplo donde uno podía tomar un catastro, como el que hizo la universidad, y considerar que, dado que respondían a un proceso histórico, en vez de hacerlo uno por uno, por cada edificio, lograr hacerlo de una manera más bien colectiva. Y lo segundo que yo le pondría harto énfasis es que la forma en que se recopila la información, yo creo que es bien valioso desde el punto de vista conceptual, donde efectivamente no solamente se recoge lo evidente, que tiene que ver con los proyectos académicos, con la revisión de literatura o con la visión que pueda tener las mismas universidades, sino que se reconocen tanto las comunidades de base como las comunidades virtuales. Y eso, sin duda, es interesante, porque pareciera ser que hoy día las discusiones están en distintos niveles. Y como bien decía el subsecretario del delante, nosotros hoy día en Chile estamos en una situación bien compleja para los que nos toca administrar patrimonio, nos toca en el fondo tratar de luchar por él. Nosotros sabemos que hay una parte bien grande de sadomasoquismo en
en el paso. Que nosotros sabemos en el fondo que es un camino lleno de frustración, como le digo yo a veces, y que requiere un nivel de tesón bastante grande. Pero con el convencimiento de que la belleza y que lo que nos pertenece es bien importante. Estos últimos días, aprovechando que está el Ceremi, se acaba de aprobar un fondo grande para la recuperación del patrimonio de San Rosendo, el Ciudades que Crecen, el fondo más grande que en la historia ha recibido la comuna, 1.500 millones, y uno ve la felicidad, nosotros nos toca porque estamos trabajando con el municipio de cerca, la felicidad que reciben los vecinos de poder en el fondo reconocerse y ver que otra gente en el fondo lo pueda reconocer. Y ahí efectivamente hoy día la ley de patrimonio es una oportunidad. Es una oportunidad y es una oportunidad que yo la veo plenamente conectada con varios de los puntos críticos que aquí se señalan. Los nudos críticos que nosotros tenemos en la protección del patrimonio son muy complejos, desde la centralización del Consejo de Monumentos, que ya Emilio lo señalaba bastante bien. Para cualquiera de nosotros trabajamos principalmente en la Fundación El Lota en Bio Bio, y eso implica tener que hacer un círculo por Santiago con una serie de incertidumbres. Pero al mismo tiempo es la oportunidad de reconocer otros valores. Alguien ponía ahí en el chat el tema de los cementerios simbólicos del Bio Bio. Los cementerios simbólicos, para la gente que no los conoce, son los cementerios que las comunidades le dan entierro a sus familiares que son pescadores, hombres de mar, y que yo he conocido en particular de Talcahuano, y los cementerios simbólicos tienen un valor patrimonial tremendamente relevante en el contexto de poder reconocer otros valores que son muy distintos a valores plenamente arquitectónicos. Tiene que ver con la trascendencia, con la mirada en el fondo de una ciudad que se construye, una región que se construye mirando al mar, respecto a cómo una comunidad se convoca y se congrega en función de otras cosas. Entonces, yo creo que el informe, además, yo creo que eso es lo más relevante, en su tercera parte busca generar un plan piloto. Y generar un plan piloto es fundamental porque efectivamente el patrimonio en Chile es altamente frágil y por dos razones. Una, por nuestras condiciones naturales. Hace poco Bio Bio tuvo además una tromba marina, cosa que uno podría además sumarle como un nuevo tipo de catástrofe natural que podría terminar generando ciertos daños. Pero tenemos los terremotos, tenemos los aluviones, tenemos los temas volcánicos, pero además tenemos esta orgánica institucional que yo creo que hoy día lo hace muy complejo. La gente, cuando uno le propone proteger algo, en general la mayor parte de las personas en el fondo están reacias a hacerlo. Sienten que más bien va a ser un cacho, en todo sentido de la palabra, más que una herramienta de gestión o una herramienta de puesta en valor. Entonces, en ese 3 minutos, sentido, Alberto. sí, con eso termino. En ese sentido, el plan piloto, donde efectivamente se proponen lineamientos en términos de educación, de participación, de poder en el fondo generar ciertas dinámicas económicas, pasan a ser algo muy interesante respecto a poder entender que el patrimonio nos pertenece a todos y que puede ser un elemento fundante en términos de desarrollo. Eso. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy interesante tu comentario de cómo vincular esta nueva ley con la experiencia concreta de la región del Biobío, que como dices tú, es la que tiene menos patrimonio por habitante protegido en nuestro país. Y me gustó mucho tu enfoque como bien humanista y menos arquitectónico del patrimonio. Esto que lo que la gente ama, que el patrimonio es algo colectivo, que tiene pertenencia, que se valora a distintos niveles, que las comunidades se apropian, no solamente los técnicos y los especialistas. Quizás el ejemplo que tú ponías de San Rosendo y de tantas otras comunidades, y lo más importante es que también se reconocen a las comunidades de base y en distintos niveles del territorio. Había personas que hablaban ahí de comunidades pesqueras, por supuesto están todos los sitios de memoria en materia de derechos humanos, en fin, esta dimensión de comunidad y de pertenencia que otorga el patrimonio, inclusive en tiempos donde el excesivo individualismo creo que atenta contra el sentido de comunidad. El patrimonio puede ser precisamente una de esas remedios o alternativas. Así que muchas gracias, Alberto.
Y ahora le doy la palabra, ahora sí, a nuestro Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío, James Argo. Espero que ahora sí funcione ¿cómo se llama? El micrófono, James. Espero lo mismo, se escucha, ¿no? Ahí sí, perfecto. Ahí sí, ya, muy bien, pues. Muy buenas tardes, Claudio. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Hola, Estefan, Alberto, compañeros y amigos de tantas peleas y de tantas cosas buenas para acá, para la región. Un agrado por estar acá, partir obviamente dando las excusas de parte de nuestro intendente, que hoy día, a raíz de todo lo que, del contexto nacional y lo que ha pasado acá a nivel local, entiendo tuvo una emergencia y fue convocado a una videollamada con el ministro del Interior y me pidió hace poco que me pudiera incorporar a este panel y que lo pudiera representar ya la visión más bien local de esta ponencia que hoy día nos ha traído Estefan. Quiero agradecer el espacio, obviamente, y agradecer en general el espacio que nos entregó la Universidad de San Sebastián para hacer cosas interesantes acá en la región. Se han sumado con muchas ganas, aprovecho para pasar el aviso, con el trabajo que estamos haciendo del Ministerio de Vivienda para generar construcción en madera y pilotos en madera. Nosotros tenemos una línea de trabajo con el DC10, que son de viviendas rurales, y estamos haciendo concursos que van en la línea de justamente resguardar la identidad y construir con ese sentido. Y déjenme comentarles que no solamente han participado, sino que en la primera versión de este concurso ganaron el concurso y no solamente quedó una muy buena idea, sino que logramos, por así decirlo, transformar y materializar esto en la realidad. Estamos hablando de viviendas piloto en la comuna de Antuco, que son las viviendas panal. Allá, como ustedes saben, hay mucho interés también en temas de la miel y hay una serie y un desarrollo interesante ahí y así otros modelos que se han ido generando, así que agradecerles por ese lado. Y también el trabajo que se ha hecho, y ahí, aquí sí lo digo en nombre del intendente, con el trabajo que se ha hecho con los dirigentes sociales, ahí la Escuela de Liderazgo y el trabajo que han hecho ustedes por tratar de acercarse a la comunidad ha sido muy, muy importante. Entrando ya en materia, evidentemente que esta ponencia es muy, muy interesante, nuevamente poniendo a nivel nacional desde lo regional temas que son de relevancia. Por un lado, describí de muy buena manera cuáles son los nuevos críticos desde el punto de vista de la protección del patrimonio en general. Hay una falta de tutela, sin lugar a dudas. O sea, yo miraba la exposición que hacía Estefan, iba viendo algunas imágenes y se me empezaba a retorcer un poco el estómago, porque entre medio aparecía el mercado, por ejemplo, que es una de las grandes deudas que tenemos nosotros a nivel regional. Yo diría una cicatriz que tenemos en pleno centro de Concepción y de la cual yo como ministerio también soy parte. No es solamente denunciar el hecho, sino que también tratar de hacerse cargo. Está por ahí el teatro, que está muy cercano también, en un lugar muy céntrico de Concepción, y así otras tantas cosas. Yo diría en términos muy generales, y Alberto también lo decía con mucha claridad, en términos patrimoniales suele haber como dos polos. Por un lado, el polo que yo creo que el bien inspirado, decir que en realidad la protección es poca. Nosotros como región evidentemente tenemos mucho que mostrar y pensar en que tenemos un porcentaje tan bajo por habitante de protección o reconocimiento, evidentemente que es una tarea pendiente y un desafío. Pero por otro lado, y lo digo yo también con conocimiento de causa desde el Ministerio, también se tiende a pensar desde la persona que construye o de la persona que edifica como una especie de lastre, así como que tú tienes la mala suerte de tener un terreno que tiene algún grado de protección, y eso evidentemente que es algo de lo que hay que hacerse cargo. Y también lo comentaba Emilio en su ponencia a propósito de las modificaciones que se están planteando con la ley de patrimonio, es tratar de pensar también en poner bien los incentivos, porque hoy día que una persona le declare que su casa o que un lugar o un terreno tiene algún grado de protección, la verdad es que son puros problemas para el dueño. No viene asociado a un financiamiento específico, no viene, en fin, mucho problema para, entre comillas, el privado, y también el incentivo, diría yo, está mal puesto, entre comillas, del punto de vista público. Y ahí, a lo mejor, Emilio podrá estar de acuerdo, que hay también un incentivo un poco perverso de tratar también de proteger todo. ¿En qué sentido? De que evidentemente estamos muy al debe, pero ante la duda, los distintos organismos públicos lo que hacen es declararlo, pero como esto no es orgánico y no conversa con distintas iniciativas privadas, como les decía yo, no conversa tampoco con el dueño, también se corre el riesgo de que tengamos una sobredeclaración de patrimonio y no una priorización, que es un poco lo que indica también Estefan, tratar de ponernos de acuerdo en qué es lo que es valioso desde el punto de vista no solamente material, sino que también inmaterial de todas maneras, y en función de eso priorizar y proteger. Es difícil quizás plantearlo en esos términos, pero yo creo que de alguna manera es objetivo y es real, porque evidentemente que no sacaríamos nada con pasarnos para el otro lado, pasar de tener esta poca declaración patrimonial a tener una excesiva declaración patrimonial, pero que no recaiga necesariamente, que no vaya asociado necesariamente a una inversión o una recuperación.
Les comento un par de ejemplos que me han tocado. Yo hoy día estoy como Seremi Vivienda, pero en su minuto también me tocó servir como Seremi Bienes Nacionales. Y hay un alto grado de desconocimiento respecto a los roles que tienen los distintos ministerios y las distintas funciones que se cumplen desde el punto de vista patrimonial. Y me acuerdo que una oportunidad, esto como anécdota, hubo una cierta polémica por un mural que es monumento histórico, que es la historia de la medicina y la farmacología en Chile, porque había una construcción cercana y resulta que eso producía vibraciones y aparentemente se estaba resquebrajando. Y resulta que me llamaron a mí, Seremi Bienes Nacionales, desde un medio que no vamos a revelar, para preguntarme qué íbamos a hacer nosotros desde el Ministerio de Bienes Nacionales para proteger este inmueble. Y evidentemente que la respuesta era nada, porque no era un inmueble que tuviera el carácter de estar incorporado al patrimonio fiscal, pero de todas maneras hicimos el enlace con la Oficina Técnica Regional del Monumento Nacional y tratamos de buscar el lado, pero eso habla evidentemente de un desconocimiento. Y ese caso particular también lo asocio a otro caso que me tocó conversar justamente con Alberto, que tiene que ver con el Museo Stom. El Museo Stom también tiene unas declaratorias y una protección importante, pero puro ñeque, como se dice, pues la persona que la dirige, que es don Tomás, que es una persona increíble, ha ido incorporando en su patrimonio personal una serie de elementos súper valiosos, de platería mapuche, de la cerámica del lote, pero claro, el apoyo que le hemos entregado en general, no estoy hablando del gobierno, sino que estoy hablando como Estado, como sociedad, ha sido súper poco, y ahora que él está pensando quizás o se ve en la imposibilidad de poder mantener eso, entramos nosotros a intervenir, y ahí apareció la buena idea que tuvo Procultura, donde coincidimos para generar el Museo de la Cerámica en Lota en patrimonio que es fiscal, y que eso ya se logró concretar, por lo menos la asignación de parte del Consejo, o sea, de Bienes Nacionales, pero viene ahora próximamente su implementación. Entonces, en términos muy generales, nos falta hablar mucho, y yo creo que esta propuesta va un poco en ese sentido. Si no estamos institucionalmente obligados a hacerlo, porque yo, por ejemplo, cuando estoy en mis programas de pavimento o de pequeñas localidades o de espacios públicos, no me veo en la necesidad de conversar con el Ministerio de Cultura, o no me veo en la necesidad de conversar necesariamente con el Ministerio de Obras Públicas. Quizá generar una conexión mucho mayor y una priorización, de manera de ir definiendo territorios y definiendo obras que nos interesan y queremos destacar desde el punto de vista regional, y en función de eso dirigir la inversión pública y también la inversión privada, que tiene un rol fundamental, creo yo, y lo ha tenido históricamente y va a seguir teniendo la protección del patrimonio en términos generales. Eso básicamente es lo que les quería decir, celebrar de nuevo esta iniciativa, este piloto, y celebrar también la ley de patrimonio, porque nos ayuda, sobre todo los que creemos que desde el punto de vista patrimonial hay un centralismo que de repente nos complica un poco la vida, que eso se pueda subsanar, que se actualicen también las categorías, que de alguna forma nos queda un poquito chica, y como les digo, un incentivo, yo creo que por ahí va la cosa. Ahí sí. Muchas gracias, Seremi. La verdad que dentro de tiempo, así que tenemos más tiempo para preguntas y respuestas. Se le agradece a todos. Yo voy discúlpeme las personas, no voy a hacer una pregunta para poder tratar de juntar algunas preguntas, y se las voy a ir haciendo alternativamente a las distintas personas del panel. Una pregunta que le voy a hacer al subsecretario, tiene que ver, varias personas han hablado de esta distinción entre lo material y el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, de lo cultural y lo natural. Algunos han hecho referencia a los santuarios naturales. La verdad es que no todo se regula en esta ley. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista de la nueva institucionalidad, ¿cómo se trabajan estas distintas dimensiones del patrimonio? Y especialmente, como varias personas preguntaron con lo natural, si puede hacer alguna referencia a eso también, y a la reflexión que hacía Alberto también del tema de las comunidades. A ver, es una muy buena pregunta, difícil de sintetizar, pero voy a hacer el esfuerzo. Hay un consenso amplio, tanto a nivel de las comunidades como a nivel más doctrinario, internacional y académico, digamos, en que el patrimonio no es separable. O sea, el patrimonio es material e inmaterial al mismo tiempo, ¿cierto? Es el esfuerzo sistemático es tratar de entenderlo en un sentido global. ¿Y por qué? Porque los bienes materiales, incluso su materialidad, tienen un significado para una comunidad que le asigna valor. Como esa comunidad es cambiante, dialoga, construye posiciones, el patrimonio también es cambiante, porque esa relación es dinámica. Entonces hay una relación muy estrecha entre lo material y lo inmaterial. Yo creo que eso es un desafío grande. Pero sin embargo, la naturaleza de las manifestaciones y de los bienes nos obliga a tener maneras de tratarlas diferenciadas.
¿Ya? Por ejemplo, UNESCO tiene una convención propia para el patrimonio inmaterial, que entre sus definiciones básicas establece que nunca se puede reconocer una manifestación inmaterial, pensemos en los bailes chinos o en la cerámica de Chimalí, por ejemplo, sin que la propia comunidad sea la que levanta esa iniciativa. O sea, en el caso del patrimonio inmaterial, no puede llegar un cenáculo de expertos que le dice, sabe señora, usted la artesanía que hace es fantástica, está protegida, usted es patrimonio, es tesoro humano vivo. ¿Te fijáis? Eso no opera en la lógica del inmaterial porque es la comunidad la que se autorreconoce y la que solicita no solo un reconocimiento, sino que una salvaguardia. Distinto, por ejemplo, el caso de lo material, donde la misma lógica del patrimonio establece que hay bienes que, incluso siendo privados, tienen un interés público, tienen un rol social. Y ese interés público se reconoce, se declara y se busca proteger. Obviamente, porque nosotros estamos al debe en eso, porque la mera protección y reconocimiento, al no ir acompañado de recursos y de gestión, genera abandono, genera problemas. Lo mencionó el Ceremi acá en el caso del Mercado Concepción, el Teatro Enrique Molina, varios otros. Pero es importante el reconocimiento del interés público del patrimonio, independiente de su régimen de propiedad, y así hay diferentes maneras de entenderlo. Entonces, se habla mucho de la lógica local y nacional, de lo material, lo inmaterial, de lo natural y lo cultural. En el caso de la ley chilena del año 70, es una de las últimas leyes de Eduardo Frei Montalva y además se hace antes de la Convención de UNESCO del 72. Está metida en un espíritu del tiempo muy preciso y nuestra ley incorpora el patrimonio natural. Nosotros tenemos la ley de monumentos actual, digamos, vigente, dimensiones culturales, zonas típicas, arqueología, qué sé yo, y dimensiones naturales en los santuarios de la naturaleza. Esa dimensión mixta se mantiene en la ley de patrimonio, porque el santuario de la naturaleza se mantiene dentro de la legislación, pero la tuición, la tutela, ¿cierto?, de la que hablaba Stefan antes, la tiene ahora el Ministerio de Medio Ambiente. Desde que se crea el Ministerio de Medio Ambiente hay una transición de ese tutelaje a esa otra entidad específicamente más idónea, en el sentido de que los sitios naturales tienen toda una dimensión ecológica que es distinta quizás a las competencias propias de lo natural. Pero ese desafío entre los equilibrios, entre la visión global y los mecanismos específicos de tratamiento, yo diría que es uno de los de todas las legislaciones y órganos del mundo, y nosotros estamos tratando de mantener ese equilibrio para jugar, como dice Nicanor Parra, aprender a vivir en la contradicción sin conflicto. Muchas gracias, subsecretario. Oye, una pregunta para el CEMI, que está hecho por varias personas, y aunque no se hubiera hecho, yo también la tenía pensada, porque obviamente uno no puede ocultar las polémicas del territorio. En este caso, la Galería Alessandri ha sido un tema que se ha debatido en Concepción, ahí precisamente a raíz de lo que decía el Ceremi en relación a veces estamos subprotegidos, la idea no es llegar a la sobreprotección, pero aparentemente, de acuerdo al debate de distintos expertos de la ciudad de Concepción, la Galería Alessandri y todas las obras arquitectónicas alrededor representan unos espacios de subprotección. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ve usted, Ceremi, esa situación, haciendo eco a las preguntas que nos llegaron por el chat, de la Galería Alessandri? ¿Qué se pudo haber hecho distinto? ¿Qué se podría hacer todavía? ¿Cuáles son los bienes que están en juego en esa contradicción o en esa polémica en la ciudad de Concepción? Perfecto. Sí, de todas maneras, Claudio, como les comentaba yo antes, tuve la posibilidad de ser Ceremi Nacionales, que es precisamente el dueño de la galería, y tuvimos conversaciones con los locatarios, tanto los que querían este proyecto como los que no. Hay un conflicto también ahí importante, no un conflicto en mala, como se dice, sino que una diferencia de opinión en torno a cómo aprovechar mejor lo que tenemos. Yo creo que es evidente que ese espacio requiere algún grado de remodelación o algún grado de actualización. Las condiciones en las que están es bastante triste, no solamente desde el punto de vista económico y de las dificultades que han tenido, sino que también pensar que tenemos una galería que está a metros de la Plaza Independencia Concepción y que esté con esos problemas, evidentemente nos llama a la reflexión, más allá de que sea responsable. Yendo al fondo, hay dos temas que al menos a mí me tocan como ministerio, que es por un lado el eventual pronunciamiento en el contexto de la protección que tiene la Galería Alessandri, que tenemos que hacer nosotros como ministerio. Y ahí efectivamente nosotros estaremos y revisaremos el proyecto cuando se presente en su totalidad, que entiendo va a ser presentado, o hay tope, va a presentarlo el Ministerio de Bienes Nacionales hasta octubre de este año.
y posteriormente, una vez que el Ministerio de Naciones declare que el proyecto es conforme con el permiso que se les ha entregado, no el permiso de edificación, sino que el permiso y la concesión de parte del Ministerio, eventualmente podría llegar a nuestras manos y ahí evidentemente será materia de estudio. Y por otro lado, una conversación también muy latente hoy día en Concepción está lo de las edificaciones en altura. Hoy día hay una propuesta de modificación del plan regulador metropolitano que tiende en general a limitar la edificación en altura, cosa que a mí en lo personal me parece bien. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano va en la línea de la densificación equilibrada, pero evidentemente es equilibrado, no simplemente limitar la altura hasta 5 pisos. Y aquí evidentemente hay un anteproyecto que cuenta con 23 pisos. A mí en lo personal, y aquí me saco un poco la corbata o la chapa de Ceremi, evidentemente que un edificio de 23 pisos tan cerca de la Plaza Independencia creo que es poco armónico, en mi opinión personal, pero evidentemente, y ahora sí institucionalmente, yo tengo que estar a la altura y tengo que estar, digamos, conteste al proyecto final que se presente por parte del Ministerio de Nacionales, por parte de quien hoy día quiere desarrollar un proyecto. Esto nace de de la iniciativa de los propios locatarios que están buscando alternativas para mejorar el lugar en el que hoy día están, pero evidentemente eso tiene que ser con un sentido patrimonial, porque si no, todo lo que podamos avanzar por otro lado lo vamos a perder y nos vamos a lamentar. Bueno, muchas gracias, Ceremi. Simplemente, aunque soy un externo a la ciudad y a la región, decirte que hay miles de experiencias en el mundo donde espacios patrimoniales, precisamente como una galería, ha sido transformada, modernizada, con respeto al patrimonio y también con un modelo de gestión que sea compatible con los intereses privados. Entonces aquí falta creatividad y probablemente la nueva ley de la que nos hablaba el subsecretario va a dar muchas más herramientas. Otra pregunta que se hace, y aquí van dos preguntas para Alberto. Una respecto, porque yo sé que la Procultura tiene alto trabajo en Lota, y se habla aquí de cómo el Estado puede asegurar la protección de bienes patrimoniales definidos y gestionados como tales, pero que tienen problemas graves de gestión. Aquí se habla del el Parque de Lota, el Chiflón del Diablo, que son críticos. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso, Alberto? Y por otro lado, ahí no se me puede dejar pasar de que tú eres, además de gestor cultural, eres psiquiatra. Y además ha estado muy metido en el tema salud mental. Entonces me gustaría que pudieras, junto con responder esta pregunta específica sobre Lota, por ejemplo, decir cuál es el vínculo que tú ves entre la protección del patrimonio y también la salud mental de nuestro país. Ahí sí. Me estaba haciendo un James Argo. No, no. Muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta súper atingente. A ver, el patrimonio está íntimamente ligado a nuestra identidad. Es indisociable. Yo, de hecho, algunas veces he hecho el símil de decir, mira, lo que es la salud mental al cuerpo es lo que es el patrimonio a la ciudad. En términos de poder representar quiénes somos, en términos de personalidad, de identidad. Y en ese sentido hay ciertos elementos en particular que son de tal relevancia para una comunidad que el mismo hecho de perderlos puede generar algún nivel de daño, ¿ya? Algún nivel no quiero decir enfermedad mental, pero sí de dolor, ¿ya? Por ponerlo de alguna forma. Yo creo que eso es muy claro, por ejemplo, en el caso de Lota. En el caso de Lota, sobre todo la mina, y eso lo hemos conversado varias veces con el subsecretario, representa como el eje central de la vida de la comuna. Y obviamente verlo hoy día con deterioro es doloroso para sus habitantes, porque dice relación con una historia de una conversión que falló, donde básicamente los trabajos de emergencia siguen existiendo después de 20 y tantos años del cierre de la mina, pero yo creo que el gran desafío, y el desafío donde probablemente el Estado tiene que estar, esto no tiene que ver con que el Estado tenga que hacerse cargo de todo, ¿ya? Eso sería un error, sino que efectivamente el Estado pueda generar las herramientas y las condiciones para que estos elementos puedan ser preservados y puedan generar cierto tipo de desarrollo. Efectivamente, como dicen, ahí en el chat, la mina además tiene
contaminada la bahía de la Conchilla, eso ha tenido impacto en el fondo con los pescadores. Hoy día hay temas que son bien estructurales, hay que bombearle el agua para que la mina no se inunde. Inicialmente la mina tenía 900 metros, hoy día quedan un poco más de 120. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo estos procesos se pueden transformar en oportunidades de vinculación. Y voy a poner, por ejemplo, el caso bien concreto de Lota, que probablemente yo creo que es el caso que yo más he estudiado. Yo creo que una forma de poder canalizar parte del duelo que tiene la comuna efectivamente podría ser la recuperación del Chiflón, el estado que está hoy día, con la propia gente, los propios mineros que todavía quedan. Pensando en que la mina, porque la mina cuando se cerró nunca se pensó en darle un uso turístico ni un uso patrimonial. La mina se cerró por un proceso productivo. Pero sería bien distinto si, por ejemplo, hoy día la restauración de la mina o la puesta en valor de la mina pudiera ser con la comunidad y con el Estado en el contexto de poder darle un nuevo giro, un nuevo uso o una nueva vida. La mina de Lota es la única mina en el fondo que se puede visitar en Chile y que es la única mina que es monumento nacional en esas condiciones. Y por eso es que el poder generar modelos de gestión, y ahí yo comparto un poco lo que decía James hace un rato, acá no se trata de patrimonializar todo, porque además hay ciertas condiciones de crecimiento de la ciudad que tienen que ver también con equidad. Por ejemplo, una discusión muy grande que se ha dado en Santiago respecto a protección de ciertos barrios en Ñuñoa, que son barrios bonitos, que tienen una cierta calidad, pero no necesariamente tiene atributos patrimoniales tan duros, parece más bien como una forma de poder en el fondo preservar una cierta forma de vida. Y obviamente que eso es valioso. Pero cuando yo, por ejemplo, pongo 2 líneas de metro alrededor de ese barrio y se genera una inversión de tal envergadura, donde básicamente yo que los habitantes de ese lugar van a tener una calidad de vida muy por sobre otros sectores que están en más desmedro, uno se pregunta cómo yo compatibilizo esa calidad con ciertos temas de equidad territorial. Cuando todos queremos vivir en un barrio de baja escala y que claramente tenga parques, que sea bonito y que tenga acceso a metro. Pero ciertas contribuciones y ciertas inversiones sociales implican que efectivamente tengo que tener una mirada más amplia. Nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos 2 casos bien patentes respecto al tema del patrimonio y lo complejo que han sido. Uno es el barrio Yungay, en Santiago, que es una zona patrimonial ahí, el subse nos podrá corregir, pero es una cantidad de hectáreas estratosférica, que no ha logrado tener un plan de manejo, que no ha logrado recuperarse, que no ha logrado generar desarrollo, con ciertas dificultades. La segunda está en La Serena, también, que tiene un casco histórico enorme, que por mucho tiempo, por ejemplo, ha paralizado las inversiones en salud, inversiones en términos de transporte urbano. Entonces, yo creo por eso que el Estado, más que poder garantizar que todos estos edificios tengan que estar protegidos o que tengan que estar en una condición idónea, sí tiene que ser capaz de poder generar ciertos espacios de discusión para poder generar desarrollo. Y yo creo que eso es lo valorable, volver de nuevo a la propuesta. La propuesta lo que hace es poder avanzar en proponer cuál debiera ser una mirada que permita aumentar la equidad, rescatar el patrimonio, rescatar el tema del territorio, pero sin dejar a nadie fuera de la mesa, ¿ya? Porque el gran riesgo también tiene que ver con que el patrimonio se elitice, ¿ya? Y que termine generando ciertas condiciones especiales en términos a algunos casos puntuales. Voy a poner un caso bien concreto, que me acuerdo que lo analizamos alguna vez. En Cartagena de India, por ejemplo, hoy día, que es Patrimonio de la Humanidad, no hay barrio. Cartagena de India hoy día es como una gran maqueta. Lo mismo pasa en Venecia, básicamente, con los edificios en el fondo son de tal costo que las poblaciones han desaparecido. ¿Por qué? Porque finalmente el patrimonio lo que ha terminado haciendo es transformarse en un espacio turístico, pero que está vacío de comunidad viviente. Entonces, por eso es tan delicado en el fondo cuál es el equilibrio en estas cosas y cómo se puede generar
ciertos procesos que son mucho más intensos. Ahí respondiendo a la Paula Quiñones, que veo que está escribiendo, que nos conocimos en Lota hace mucho tiempo. Lota, por ejemplo, es un muy buen ejemplo porque tiene una mesa de patrimonio ciudadano muy potente y tiene vecinos en el fondo que se han encargado de que el patrimonio sea un patrimonio vivo, que no sea un patrimonio estático, que no sea en el fondo un patrimonio que termine siendo un barrio Lastarria o un cierto lugar en el fondo que termine como vacío de vecinos, sino que efectivamente siga siendo el lugar donde ellos se desarrollan. Gracias, Alberto. Oye, yo la última serie de preguntas se la voy a dejar a nuestro expositor, académico, dueño de casa también, Stefan. Siempre puse que él quiere hacer una reflexión general a los comentarios. Hay dos temas que surgieron de las preguntas que tienen que ver con los nodos críticos que establecía Stefan en el estudio. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la educación. Varias personas preguntaron si se debería incorporar esto como un ramo de educación cívica, el tema de la formación de profesionales, la falta de cultura de protección del patrimonio, etcétera. Y por otro lado, también alguien preguntaba por el tema de la matriz, cómo jerarquizar lo que se protege o no, que entiendo que es precisamente el corazón de lo que plantea Stefan en su estudio. Así que esas dos preguntas, lamentablemente no podemos hacer más preguntas hasta la última intervención para respetar los tiempos y también para que Stefan pueda presentar un comentario general para finalizar. Sí. Bien, mira, el tema de la educación, estimamos que dentro del equipo que es un aspecto clave, pero a largo plazo, ¿ya? Si hoy queremos solucionar el problema de la falta de cultura patrimonial, inevitablemente hay que hacer un trabajo a nivel de ley y crear un reglamento, eso también lo he conversado con Emilio, crear un reglamento o una normativa más específica, etcétera. Pero es interesante lo que se mencionó sobre la percepción de que una declaratoria es una restricción. El valor restricción tiene que ver con los valores de la sociedad. Y para una persona, una declaratoria va a ser un castigo visto como restricción, pero para otra persona se va a ver como una recompensa, ¿ya? Que va a aumentar el valor del bien. ¿Y cuál es la diferencia? Es el tema de los valores de cada persona. Tiene que ver con la educación. Por lo tanto, es primordial ir educando, incorporar el patrimonio cultural, la cultura del patrimonio en la educación en Chile, que se ha dejado de lado. Y también lo he leído, que tiene que ver también con otros valores, que tiene que ver con la educación cívica. Otras instituciones que pueden apoyar en esto son inevitablemente las universidades, porque es en esas instituciones que tenemos podríamos decir, la creación de conocimiento a través de la investigación. Pero ahí, considerando el sistema, yo diría que faltaría un actor, porque el investigador, el que hace una investigación pura, los resultados los demuestra a través de una herramienta que nos sirve a la comunidad, que son las publicaciones indexadas, que no llegan nunca a la comunidad. La información, el conocimiento que llega a la comunidad es a través de medios más, podríamos decir, populares, que es la televisión, la radio, los diarios, etcétera, o a través de los colegios. Por lo tanto, faltaría un actor, yo creo, intermedio, que va recibiendo el conocimiento creado por ese equipo de investigadores y lo va entregando a la comunidad. Y ahí ya, sin esperar una o dos generaciones, podemos contribuir muchísimo más a mejorar, a crear y desarrollar esa cultura del patrimonio. Y en relación con la matriz, bueno, efectivamente, tiene toda la razón. Lo que pasa es que tenía 10 minutos para presentar el proyecto completo, por lo tanto, no he podido describir detalladamente los diferentes criterios que se van a considerar dentro de esa matriz de evaluación y priorización. Pero efectivamente, es uno de los aspectos a considerar inevitablemente, que es el vínculo del bien, o sea, de la obra, con la comunidad, por ejemplo, la relación con otros patrimonio intangible, porque es cierto lo que también se mencionó, un patrimonio tangible o inmueble, una obra, muchas veces está fuertemente relacionada con el patrimonio intangible o el relato o la historia.
y por lo tanto no podemos mantenernos separados. Y obviamente un proyecto que no solamente considera un patrimonio inmueble, sino también mueble o intangible, tiene mucho más valor. Y eso se considera dentro de la matriz. Oye, muchas gracias, bueno, Stefan, y a todo tu equipo por este tremendo trabajo, que es lo que a uno le gustaría de cualquier universidad, que pueda hacer investigación, proponer políticas públicas para el país, pero también aplicarlas a nivel regional. Agradecer, por supuesto, también al subsecretario que nos ha acompañado hoy día, describiendo la nueva institucionalidad, que es un anhelo de muchos años para el mundo de la cultura y del patrimonio. Al Ceremi, también de Vivienda y Urbanismo, y por último también a Alberto, que representa a la sociedad civil. Quizás nos faltó alguien más bien de la comunidad propiamente tal, pero el panel tenía 4 personas nomás. Y antes de darle la palabra al vicerrector para que él cierre, solamente dejarlos invitados, porque este ciclo continúa. La próxima semana a las 17 horas vamos a tener el estudio sobre cómo perciben los jueces la implementación de la ley que establece entrevistas grabadas para el resguardo de menores que han sido víctimas de delitos sexuales. Eso lo presenta un académico también de la Universidad de la Facultad de Psicología, el doctor Carlos Barría, y van a comentar, para quienes reclamaron, porque hoy día no había paridad de género, solamente me excuso diciendo que teníamos a la ministra primero y tuvo que excusarse, así que nada personal, don Emilio, pero siempre en el diseño van a estar comentando la próxima semana María Francisca Bert, que es la directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional, Patricia Muñoz García, que es la defensora de los derechos del niño, de la Inés, y Klaus Drote, que es el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad. Así que, por esa invitación para la próxima semana, y junto con despedirme y agradecerle a los expositores y también a todas las personas que nos acompañaron durante este coloquio, le doy la palabra a nuestro vicerrector para que cierre este coloquio. Muchas gracias, Claudio. Gracias a los panelistas y a los que participaron. Y especialmente a Stefan, quien hizo de dueño de casa en nuestra sala de reuniones, un digno representante de nuestra sede, la carrera y nuestra universidad. Así es que agradecer la oportunidad, Claudio, nuevamente, el éxito y la cantidad de conectados, no solo a través de la plataforma, sino que a través de YouTube, dan cuenta del interés que levanta un tema como este, y por algo es patrimonio, porque uno se siente emocionalmente, sentimentalmente vinculado a los diferentes temas que se van tratando. Así que un gran abrazo, muchas gracias y estamos atentos para poder hacer nuevamente de dueño de casa para un coloquio u otra oportunidad. Excelente, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Eso. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.